Sí. Bueno, Agua, cloruro de amonio, sulfato de amonio. Sí. sí, y en el D dice, calcula la solubilidad del sulfato de amonio en una solución 6 molal de cloruro de amonio expresada en moles de sal sobre 100 gramos de solución. Entonces lo que yo hice fue ese 6 molal lo pasé a fracción molar del C, que el C era el eh, cloruro de amonio. Correcto. Entonces vine a la gráfica, me fui al área donde está el cloruro de amonio y el agua, es decir, a la recta a la izquierda, digamos, y ahí marqué el 0,097 de fracción molar, ¿Cuánto te que dio? sería Para. 0,097. 0,97. 0,097. Ah, Porque son 6 moles de cloruro de amonio en 1000 gramos de agua, eso es el molal. Los 1000 gramos de agua son 55,5 moles de agua, entonces dividí los 6, dividido 55,5 más 6. eh, sí, para un cachito que me ubico, por favor. 0,0975 de cloruro de amonio. ¿Más o menos te da eso? Sí, 0,097. Genial. Bueno, genial. Entonces de ahí vine a la parte donde está solo el cloruro de amonio, agua, es decir, a la izquierda, Sí. y de ahí intersecté con donde se forman las dos fases. Que me dio, o Disculpame, sea, disculpame. ¿Estás viendo la sí, pantalla? sí, ¿Estás viendo el triángulo? sí, Más o menos tu punto estaría ¿dónde? cerca del agua, porque es 0,097. La primera línea punteada es 0,1. Sí, Así que 0,097 sería bien cerca de la línea gruesa entre el agua y el sulfato de amonio, sí, correcto. Ponele por más acá. arriba. Claro, más arriba todavía, porque sería 0, Acá es 0, 0,9. Acá es. es Pará. 0,1 ese. Acá, para un cachito, para un cachito. Acá es 0,1. Acá estaría más o menos. No, no, porque es 0,097. A ver si estoy diciendo bien. 0,097 sería Y es, 0,1. es un poquito menos de 0,1. Ah, está bien, ya sé dónde dice el lío. Bueno, Acá entonces me sería paré más o ahí, menos. Sí, bueno, ponete que te claro, parás acá. Porque y ahí bajé. acá tenés 0 Sí, de cloruro de amonio, acá tenés 0,1 de cloruro de amonio. Entonces vos estarías más o sí, menos por acá. A ver dónde lo bien. ubiqué yo, pará, antes de seguir adelante. Sí, más o menos, sí, está bien. Yo lo Y ubiqué entonces más de o menos ahí por ahí. ¿Y ahora qué te moví dice el ejercicio? Te y dice, pregunta la solubilidad del sulfato de amonio, que es el otro, digamos, sí, componente. Entonces lo que hice fue, de ese punto, sí. yendo en forma paralela a la línea punteada, llegué a la línea negra bien gordita, donde se Eh, empiezan a separar las dos fases. pausa, pausa. Vos no tenés que Sí, ir en línea paralela, porque vos lo que querés ver es a esta solución, cuya sí, composición inicial corresponde a este punto, tu idea es agregarle sulfato de amonio, ¿sí? Hasta sí, lograr la saturación. Entonces vos lo que tenés que sí, hacer es unir, ¿sí? Unir este punto con lo que le estás agregando, o sea, con sulfato de amonio. Tenés que sí. tirar una recta que una este punto con el sulfato de amonio. Ah, Porque si vos te mantenés en una paralela, eso significa que estás manteniendo una composición constante. O sea, si vos te mantenés paralela a esta recta, por ejemplo, esta recta sí. corresponde a una composición constante de 0,1 de cloruro de amonio. Entonces vos siempre vas a tener 0,1 de cloruro de amonio acá. Y Ah, ahí está el cuando le problema. vas agregando el sulfato de amonio, las proporciones van cambiando. Claro.
Entonces, Ese es el bueno, error. eso es general. Cuando uno tiene un diagrama ternario y uno dice, bueno, mezclo esto con esto. Bueno, ubiquen las dos cosas que se mezclan en el diagrama y conéctenlas con una recta. La recta les va definiendo qué es lo que va pasando. Por ejemplo, si yo uno ese punto inicial con el sulfato de amonio que está en la punta de abajo, a ver si lo achico un poco, a ver si me molesta menos. Ahí. O sea, yo tendría que unir así. Bueno, voy agregando. Me muevo ahora sobre esa recta, que es una recta oblicua. Ya no es paralela a nada. Claro, Entonces, mientras agregue cantidades cuya composición caiga en esta zona, se disuelve. Se va a dejar de disolver acá. ¿Por qué? Porque cuando toca esta línea, ¿sí? Ahí voy a empezar a tener sulfato de amonio sólido. Entonces, claro, ese punto me va a definir la solubilidad del sulfato de amonio en la solución inicial con la cual yo empecé, que era la de cloruro de amonio solo. está bien. Sacás la composición de ese punto, del punto de corte, y, y a partir de esa se las cuentas. Cl- Claro, está bien. ¿Sí? Vos Sí, lo que hice, sí, pensá que siempre en la situación que vos tenés, vos vas a tener siempre, a ver, para que miro los datos, vos vas a tener la misma cantidad. Te movés a una cantidad de agua constante, ¿no? Porque el agua no la estás modificando. Entonces la cantidad de agua que vos tenés es la misma que tenías inicialmente. ¿Sí? La cantidad de agua es fija. Pero vos estás agregando sulfato de amonio. está bien, está bien. ¿Se entiende? Mirá, Sí, 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 vos tenés en tu solución inicial, vos tenés una solución. Lo único que te dicen es que es una solución 6 molal de cloruro de amonio. Eso quiere decir que tenés 6 moles de cloruro de amonio en 1 kilo de agua. ¿Sí? sí, Entonces tenés 1 kilo de agua. Entonces esa cantidad es conocida. La cantidad de cloruro de amonio también es conocida, son 6 moles. ¿Mm? Entonces, la única variable que te falta es la cantidad de sulfato de amonio que tenés que tener para alcanzar ese punto ahí de cruce. está bien. Eso es Claro, lo que la tenés que fracción hacer. molar es el número de moles del sulfato dividido el número de moles totales, Totales, teniendo la claro, fracción exactamente. molar, claro, Teniendo la está bien. fracción molar Claro, y es los lo que moles yo de había, los demás, listo. claro, es lo que yo había hecho. Lo que pasa es que en vez de hacerlo tirando la línea recta, uniendo Claro, el sulfato de amonio, lo hice paralelo, si entonces lo me daba haces, cualquier cosa. si lo haces paralelo, estás describiendo qué pasaría si mezclas la solución 6 molal con esta mezcla que está acá abajo, con esta que estoy marcando ahora. ¿Sí? O sea, yo produzco esa mezcla. Claro, Bueno, no es lo que te piden, porque vos no estás agregando esta mezcla, estás agregando sulfato de amonio. Entonces claro, tenés que unir punto inicial con punto final, por llamarlo así de una manera medio trucha, ¿no? Pero unís las dos cosas que estás mezclando, básicamente. está bien. Y si tuviera, por ejemplo, así pensando, tuviera una solución, no sé, mezcla, porque acá nosotros estamos mezclando siempre agua con, como que son componentes separados, pero si yo empiezo, por ejemplo, con una mezcla de, no sé, en este caso, cloruro de amonio, agua, Sí, entonces voy a estar en la línea externa, digamos, que une cloruro de amonio con agua, claro, sí, ¿no? sí, el sistema binario Y, cloruro de amonio agua, correcto. Sí, bueno, es lo que y estás si empezando ahora. En este, claro, y si por ejemplo le agrego, no sé, una mezcla a esa solución, vamos a suponer que es 6 molar, así está 6 molar, así el mismo punto. sí. Y si yo le agrego una mezcla de sulfato de amonio, cloruro de amonio, por ejemplo. La ¿Se ubicás, puede? ¿O sí, es? cómo no, podés hacer lo que se te ocurra acá. Ubicás esa mezcla, las mezclas sólidas, cloruro de amonio, sulfato de amonio, se ubican sobre la base del triángulo. La Sí, ubicás y la unís con tu solución, simplemente. Fíjate que ahí probablemente tengas paso por más de 2 fases. O sea, por ejemplo, ponele que tu mezcla sulfato de amonio, cloruro de amonio esté acá abajo. ¿Sí? Eso sí, suponiendo que tu mezcla no tiene agua, es una mezcla binaria, cloruro de amonio, sulfato de amonio. Ponele que caiga acá. Entonces, lo que va a pasar es la unión de los dos puntos.
¿sí? Unís los dos puntos y esa línea te va describiendo qué es lo que pasa cuando vos le vas agregando esa mezcla a la solución inicial. Una fase, después se forman dos fases y finalmente tres fases. Ah, ¿Mm? O sea, está bien, sí. primero precipitaría cuando entras en esta zona, precipita el sulfato de amonio. Cuando entras a la segunda, empieza a precipitar también el cloruro de amonio. Está bien. ¿Mm? Sí, sí, entiendo. Bien. Entiendo, entiendo. Buenísimo. Me alegro. Eso solucionado. Perfecto. Acá. Sí, ya está. El 3. Me voy a bajar el micrófono. Después tengo una pregunta del seminario 11, que es el ejercicio 3, para ver si lo que hice tiene sentido. Es el de la fugacidad de un gas, puede determinarse electroquímicamente hasta presiones de aproximadamente 300 bares, ya que en esas condiciones los valores de la FEM estándar y de gamma no se ven afectados significativamente por el aumento de la presión. Sí. Ese. Bueno, ¿me querés contar vos lo que hiciste? Sí, voy a tratar de ser lo más explicativa posible. Primero Bien. dije, bueno, la reacción va a ser hidrógeno gaseoso que pasa a 2 protones y cloro 2 que pasa a cloruros. Correcto. Eso va a ser mi reacción. Sí. Después dije, bueno, la FEM va a ser la FEM estándar menos RT sobre 2F por el logaritmo Correcto. natural de las actividades del producto sobre reactivo, cada uno elevado a su coeficiente. Bueno, ¿y cómo lo De- escribiste esas actividades? A ver, ¿me lo contás? sí, escribí actividad del protón elevado al cuadrado Sí, por la actividad de los cloruros elevado al cuadrado, sí. dividido la actividad del hidrógeno por la actividad del cloro 2. Perfecto. Bien, Bien. después dije, ¿qué hice acá? Bueno, dije que la actividad de los protones es el gamma de los protones por la molaridad de los protones, bueno, sobre M0. Ujú. La actividad del cloruro es igual, nada más que con el gamma del cloruro. Y dije que la molalidad de los protones y la molalidad del cloruro la llama M, porque como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, las molalidades son iguales. Bien. Sí, sí. Entonces, después dije, eh, como los protones y el cloruro vienen del ácido clorhídrico, dije, bueno, esa multiplicación de actividad escribí como el gamma más menos al cuadrado por la molalidad de los protones, por la molalidad del cloruro, dividido la actividad del hidrógeno por la actividad del cloro. Y entonces dije, bueno, para gases, la actividad es la fugacidad sobre la presión. La Sí. presión pero como el hidrógeno está a una atmósfera, la actividad me daba 1. Correcto. Y para el cloro, al principio, porque como trabajo primero tengo dos presiones, cuando trabajo a un bar, la actividad también es igual fugacidad y eso es igual a 1. Sí, a ver, para un cachito. Ah, sí, porque es un bar. Tenés razón. Sí, sí, está bien. Sí, porque hay como dos Sí, sí, sí. presiones, digamos. Sí, Y sí, sí, había que está bien. calcular la fugacidad, pero a 50 bar Bien, pero del cloro. Claro. del cloro, está bien. Bien. Entonces, de ahí tengo todos los datos y puedo conocer el gamma más menos. Hice todo el despeje y obtuve un gamma más menos que me dio 0,19. ¿Cuánto? 0,19. ¿Cero Que puedo haber hecho lío. diecinueve? Sí, pero ya Es, me sonaba medio raro y dije, bueno, sí, es lo voy a medio dejar raro. y Sí, es medio me raro. parece que hice Revisá lío ese con las número. cuentas, porque, Sí. o sea, lo Fíjate único que que me falta como dato es el gamma más menos. sí, el gamma más Así que, menos lo tenés que sacar de la cuenta que estás haciendo. Lo que pasa es que 0,19 es muy chiquito. Para ácido clorhídrico 0,5 molar es muy chiquito. ah, Eh, o sea, revi- dije, Revisá esa cuenta, porque ahí está el problema. El gamma sí, más sí, menos te tiene que dar 0,6, 0,7 ahí. Una cosa así. está bien, bien. Y después,
volví a plantear lo mismo, pero con la diferencia de que o sea, la parte de los protones y de los cloruros me queda exactamente igual. Tengo Sí, el gamma más menos que lo saqué de una atmósfera. claro. La actividad del hidrógeno, que está como denominador, me sigue dando 1 porque la Sí, presión del hidrógeno sigue estando 1 y lo único que me queda es la fugacidad del cloro para despejar de la ecuación. correcto. ¿Sí? Bien, entonces es un problema de cuentas, digamos, Es un para problema de variar. cuenta, sí. El tema del despeje de los gamma más menos no es algo de por sí complicado, porque es simplemente despejar de la ecuación. No, pero no es una crítica, es un comentario. No, no, A todos está nos bien. equivocamos con eso, o sea, es muy común cometer un error ahí, es muy común, por eso revísenlo un par de veces, ¿sí? Ese tipo de cuentas, porque uno mete la pata en varios lados. Un lado donde uno mete la pata son con los exponentes, a los cuales uno eleva el gamma más menos y las modalidades. Por ejemplo, en ese ejercicio el gamma más menos termina a la cuarta. ¿A vos también te terminó a la cuarta? Depende un poco cómo lo Ay, hagas, depende un poquito cómo lo ay, hagas, pero fíjate que las actividades, por eso te pedí que me los dijeras al principio, van al cuadrado. sí. ¿Sí? Las actividades van al cuadrado, pero tenés la actividad del protón por la actividad del cloruro. Ese producto, actividad de protón por actividad de cloruro, va al cuadrado. Y con el cuadrado que viene de la ecuación de Nernst, queda la cuarta. Bueno, ese es uno de los puntos donde uno puede llegar a cometer un error. Así que eso hay que hacerlo con mucho cuidado siempre. Ese cuarta y cuadrado, la diferencia ahí es un 2 en la ecuación de Nernst. Y bueno, como es logarítmico, ese 2 rompe todo. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con eso. Revisalo y vas a ver que el problema es ahí. Yo estoy Sí, sí, sí. buscando el valor del coeficiente de actividad y da 0,77 más o menos. ¿Sí? El ácido clorhídrico, generalmente los ácidos monopróticos fuertes tienen coeficientes de actividad de ese orden. Sí, dependen de la concentración, por supuesto, pero nunca se van muy abajo. Si fuera ácido sulfúrico, sí, te digo, sí, está bien. Puede ser 0,19, pero el clorhídrico no creo. Así que ahí debe Sí, estar el error. Mm. está bien. Si es un error de cuentas, está bien, reviso, pero la cosa era si el procedimiento estaba No, el bien. procedimiento está perfecto, sí, sí, la idea es esa, Genial. o sea, la idea es tomar un gas ideal y el otro no, con una diferencia de presiones, nada más. Bien. Y yo sigo preguntando. Si alguien tiene, me frena y dice, y yo sigo preguntando. Esto tengo acá. Bien. Ah, y vuelvo, yo no sé por qué no me organizo, al seminario, a ver, el seminario 9. Yo no sé por qué la presión osmótica no nos simpatizamos mutuamente. Bueno, puede pasar. A ver. El 9, que dice la presión de vapor de una solución 3,5 molal de sacarosa a 25 tiene un valor, calcule la presión osmótica y compara con el valor experimental dado en el apunte explicativo 9, la presión de vapor del agua es. No sé, ni siquiera se me ocurría para dónde arrancar. O sea, sé la fórmula, sé lo de la molalidad, pero la relación entre unos datos y otros era como que no. Mirá, acá te dan, vos fíjate, ¿cuál es la idea del ejercicio? Bueno, la idea del ejercicio es trabajar con una fórmula un poco menos light que la que uno está acostumbrado para la presión osmótica. O sea, presión osmótica nosotros decimos RT por concentración. Bueno, esa fórmula es una amable mentira, ¿no? Es una ecuación ultra simplificada que a la larga sirve para tener una idea del orden de magnitud de la presión osmótica, pero no hay que tomársela muy en serio. La fórmula que tienen en este ejercicio es algo más realista, ¿sí? Es una forma un poco más realista donde se han hecho menos aproximaciones para tener algo más exacto. ¿Qué aparece en esa fórmula? Y bueno, como siempre, aparece la actividad del agua.
¿Y cómo se calcula la actividad del agua generalmente? Bueno, con medidas de presión de vapor. Entonces, si vos tenés la presión de vapor de la solución y tenés la presión de vapor del agua pura, todo a la misma temperatura, tenés la actividad del agua. Entonces podés Sí. calcular la actividad del agua, la reemplazás en esa formulita y listo. Fíjate que Y con el, la formulita que está al lado te pone explícitamente las dos presiones, ¿sí? La presión del agua pura y la presión del agua en la solución. ¿Sí? Estamos en el ejercicio 7, ¿no? Bueno, sí, sí, perdón, es eso. perdón, sí, los números pueden estar cambiados, pero el ejercicio es este. Sí, Claro, y después tenés RT y el otro es el volumen molar del agua, que lo sacás con la densidad esa que te dan ahí abajo. El volumen molar del agua pura. Así que ah, tenés todos los datos. está bien. Este es el de la sacar. Ah, porque yo tengo otros datos. Capaz que tengo eh, no sé, imprimí algo Dice, y capaz que imprimí. calcule la presión osmótica de una solución 1 molar de sacarosa. Sí, lo que pasa es que yo tengo otros datos. Tengo a 25 grados, tengo que la presión de vapor es 21,84. No sé de dónde sale. Tengo esta No, guía bueno, que vaya a... perdón. Pueden ser versiones distintas del seminario. Sí, eso Claro, puede ser. Yo no claro, lo que recuerdo pasa es haberlo que cambiado eso. en el ejercicio que yo no tengo la densidad del agua y entonces me complicaba el volumen molar. Sí, pero eso no te hagas mucho problema. Si te llega a faltar ese dato, siempre podés poner uno, ¿sí? Pues Está bien. la densidad del agua más o menos es 1 gramo por centímetro cúbico. Así que si te llega a faltar ese dato, si no tenés el valor exacto, decís tomando uno como la densidad del agua y haces la cuenta. O sea, que eso no sea un obstáculo, ¿no? Está bien. Pero sí, el ejercicio suministra la densidad del agua. Está bien. Voy a buscarlo porque se ve que tengo impreso una guía, vaya a saber Sí, cuál. yo en las soluciones tengo el mismo. Me parece que tenés una versión ya un poquito más viejita, ¿puede ser? Puede ser. Pero yo lo imprimí Pero este año, así que capaz que por ahí lo la que imprimí está, antes de que lo hayan. sí, no, por ahí me olvidé yo de actualizarla, ¿sí? Eso puede ser también. No, no, Algunos, capaz que lo imprimí antes de que la pusiera nueva, digamos, que al sí. principio y puede haber estado algo de eso. Fíjate, Ah, bueno, fíjate lo que está en pantalla. Esa es el ejercicio al cual corresponde la respuesta voy que a está, ¿no? corregir. 3,5. Ah, 1 molar. Yo tengo 3,5 molar, cualquier cosa. 1 molar. Esto es 30, presión de vapores 31,27, la presión osmótica y la del agua es 31,27 y no, 31,824, compare no sé qué, y la densidad del agua es 0,9945. Ahí está, ahí le acomodé los datos y debería. Bien. Genial. O sea, estabas resolviendo otro ejercicio. Ese era el problema. Claro, Está bien. sí. Bueno, no quiere decir que no me salía tampoco el otro, así que algo estaba, pero Es está bien, bien. básicamente, fíjate que es básicamente reemplazar en la Sí, ecuación. Y la idea es comparar lo que dan, ¿no? O sea, comparar la cuenta, lo que obtienen acá con el valor experimental y con lo que obtendrían usando la formulita reducida, que es bastante distinto al valor que se ve ahí. está bien. Bien. Buenísimo. Mm, De esas dos guías son las dudas que tenía. Así Bueno, que ¿listo?
Sí. Pregunta del punto 12 del seminario 9. No sé, intenté hacer como 15 veces el B y no me sale. Si lo podrías explicar. ¿Me repetís cuál es, por favor? Sí, el punto 12 y el B, más que nada. ¿Me decís cómo empieza? Sí, ¿para qué lo busco? Dice, los siguientes datos corresponden al sistema de nitrobenceno hexano y bueno, es una tablita. Y el B dice que se prepara una mezcla de 50 gramos de nitrobenceno y 50 gramos de hexano. Determine la composición de las dos fases que se producen y en qué proporción aparecen. Sí. ¿Y qué nos salió? ¿El gráfico cómo te dio? ¿Te dio una curva con panza para abajo? Sí, sí, sí. Bueno, en este gráfico ubicás la mezcla 50 gramos de hexano. ¿Sí? Son 50 gramos, perdón, 50 de nitrobenceno, 50 de hexano, lo pasás a fracción molar, lo ubicás dentro de ese diagrama y te va a quedar dentro de la pancita, o sea que una mezcla que tiene estas proporciones se va a dividir en dos fases. Una fase va a tener una fracción de nitrobenceno de 0,91, más o menos, porque eso depende un poco del ojo de cada uno, ¿no? Y una fracción de nitrobenceno de 0,29, la otra. Esas son las dos fracciones molares de las dos fases en equilibrio. Eso lo ubicás a la temperatura en la cual estás trabajando, o sea, 286 Kelvin. ¿Hiciste eso más o menos? Sí, y o sea, nada, en la regla de la palanca queda que el número de moles totales, ¿no? En la Sí, fase alfa por el segmento que queda a la izquierda sería igual al número de moles de la fase beta por el otro segmento. sí. Eh, y ahí sí, de ahí saco la proporción, pero no sé La proporción cómo hacer. da más o menos 4:1. Más o menos. Sí, pero después no sé cómo hacer la composición de las dos fases. La composición de las dos fases la lees en el diagrama directamente, no tenés que hacer nada. La composición de las dos fases la lees en el diagrama. A ver si te lo puedo mostrar. Mm, Sí, sí, sí. Sería el punto al que llego hago con para- la recta. Pará que quiero... No me deja expandirlo, pará. ¿Por qué no puedo expandirlo? Oh, no sé. Vos tenés, este es el diagrama de fases, más o menos te tuvo que haber quedado así. Este es el punto que corresponde a 50-50.
estás a 260 y pico, o sea, lo ubico a la temperatura a la cual yo estoy, ¿sí? Tiro la horizontal. Este punto que está acá, me da la composición de una de las fases en equilibrio. El otro punto, este que está acá, me da la composición de la otra fase en equilibrio. Directamente las leo en el eje. Eso es todo. Ah, está bien, es a ojo. Pensé que había que hacer alguna cuenta y no me salía. Bueno, las cuentas hay que hacerlas cuando no queda más remedio. Si se puede sacar a ojo, se saca a ojo. O sea, de un diagrama de fases, generalmente la información se saca a ojo. A ojo. Bueno, se lee el diagrama, no es que la sacás a ojo. Nada más que eso. Claro, Y sí, después pero la claro, proporción entre depende. la proporción entre las dos fases la da la regla de la palanca. Sí, estas Bien. cosas está bien graficarlas a mano, porque este gráfico no me salió a hacerlo en Excel Yo lo ni hice a nada. mano. Ah, Yo lo aparece hice a mano. impreso así. No, yo lo hice a mano. Lo que está impreso es son los puntos, pero La escala, está bien. el gráfico está dibujado a mano, Ah, porque los graficadores hay que saber mucho para que te grafiquen estas cosas, ¿sí? Porque si no te van haciendo todo tipo de escaloncitos, y eso mucho no sirve. Así que sí, perfectamente, hacerlo a mano, pero prolijo y que uno pueda sacar la mejor información posible, sin sí, duda. está bien. ¿Quedó? Sí, sí, sí. Bueno, y otra cosa. Ah, profe, yo tengo una pregunta de uno de los diagramas ternarios. Me parece que es el primero que aparece de los ternarios. Eh, Bueno, sí, ese. ¿Qué pasó? Mi duda es, cuando yo, digamos, hago el punto de pivoteo, porque yo me había quedado como la impresión, que no sé en realidad si es así, de que el punto de pivoteo siempre tenía que quedar como sobre la línea de la base del triángulo, ¿no? En realidad, rigurosamente, sí. Claro. Rigurosamente, sí. Si no da, es porque hay algún defecto en la fabricación del diagrama. Ustedes ubiquen el punto de pivoteo donde quede, ¿sí? O sea, en Eh, este caso lo haría a partir de las dos rectas, sí, sin contar la base. es la intersección de las dos rectas. Bien. Eh, Tiene que quedar, es una buena pregunta. Yo los que he visto sí quedan, pero no sé si es riguroso que siempre tenga que quedar. Lo que pasa es que a veces uno se confunde o busca el punto de pivoteo con el punto de pliegue. El punto de pliegue queda por definición, porque uno tira la tangente al punto de pliegue y busca la intersección con la base del triángulo, ¿sí? Pero eso es porque el punto de pliegue es un punto notable, es un punto único del diagrama. Cuando vos tenés líneas de enlace, lo importante es buscar la intersección de esas líneas de enlace, ¿sí? Queden donde queden. A mí me parece que sí, que siempre tendría que coincidir con la base del triángulo. Si no coincide, puede ser un defecto en la construcción del diagrama, pero ustedes guíense por esa condición. Es la intersección de las líneas de enlace. Si queda un poquito por arriba de la base del triángulo, bueno, no importa, trabájenlo a partir de la intersección. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bien. Eh, y antes de que pasemos a otra pregunta, tenía una duda con el tema de la fecha de la actividad. No sé si preferís que me pregunte ahora o después. Y la actividad va a ser el sábado todo el día. Claro, mi problema, y creo que algunos otros chicos también, es que, bueno, o sea, yo en particular el sábado no voy a estar en Mar del Plata y la verdad que no me voy a poder poner. Entonces queríamos preguntar si era posible que se extendiera hasta el domingo,
como las otras actividades. Sí, bueno, pero sí, está bien. Pero, chicos, en FQ2 vamos a ser rigurosos con los horarios. Si ustedes tienen más cosas que hacer, hagan las otras cosas, ¿sí? Pero yo no puedo estar continuamente cambiando los horarios por el calendario de ustedes. Está bien, esto está fuera de término, yo lo entiendo. Pero es continuamente un cambio de planes porque todo el mundo tiene otras cosas que hacer. Yo lo lamento. Está bien, lo tomamos el domingo, lo tomamos cuando quieran. Pero no quiero decir una guasada. Está bien, sí, bueno, lo ponemos el domingo. Yo también, yo el sábado me tengo que ir a vacunar, por ahí termino hecho pelota y bueno, me la aguanto. ¿Qué querés que le haga? Está bien, listo. Dejamos el domingo, todo lo están acostumbrados a veces, están teleportados. ¿Qué más? Profe, después también te quería preguntar del punto 18 de este seminario, que, a ver, para que lo miro bien, pero, Perdón, quedan unos 51 minutos de Zoom, por las dudas. ah, eh,